Bien. Bueno, como habíamos quedado el martes pasado, tanto hoy como el martes que viene vamos a hacer un pequeño repaso para el segundo parcial que van a rendir el jueves que viene ustedes o en la comisión que les toque. La idea es que, como la parte de teoría, yo le mandé ayer en el aula virtual los modelos de otras evaluaciones que hemos tomado anteriormente. Con ese mismo diseño van a ser las evaluaciones de la parte de teoría. Así que no es necesario por ahí tanto hacer hincapié en el repaso de teoría, porque eso ustedes lo pueden ver eh, de la cartilla, bueno, de los apuntes, de las clases grabadas, en fin, de los videos que están puestos en el aula también. Sí vamos a resolver ejercicios, que es la parte, digamos, más, tal vez más compleja para resolver en el tiempo que se les asigna, como para que ustedes puedan tener una noción de cuánto tiempo van a tardar y, o sea, mostrando un ejercicio de cada tema, eh, podamos, ustedes puedan practicar. Vamos a abrir un foro seguramente hoy al mediodía para consultas sobre el segundo parcial. Ahí todas las dudas que tengan, como si fuera una clase de consulta, háganlas, tanto de teoría como de práctica, y le vamos a ir respondiendo dentro de las 24 horas. Y en cada una de las clases que tengamos desde aquí hasta los días de los parciales, bueno, también se puede aprovechar. Entonces, si estamos listos, ¿les parece? Empezamos con el tema 5, hacer el repaso, que sería funciones de varias variables independientes, fundamentalmente derivadas parciales. Si me dan la conformidad por el chat, empezamos. Let's go, dice Álvaro. Bueno, muy bien. Gracias por acompañarnos. Hoy son más chicos, así que más chicos y chicas, así que estoy contento. No es que esté contento porque ustedes van a rendir el jueves que viene, sino porque hay más chicos en el aula, ¿no? Por supuesto. Bueno, vamos a empezar con el primer ejercicio, que sería algún ejemplo de derivadas parciales. Ya enseguida empezamos. Un segundito. Ya empezamos. A ver, perdón chicos, ya empezamos.
Esperen un segundito, chicos, que todavía no la veo yo la pantalla, ustedes tampoco, obviamente. Bueno, ahí están. Fíjense, si están viendo, avísenme por el chat, por favor, si están viendo el ejercicio que está planteado. Bueno, listo. El primer ejercicio que vamos a hacer es un ejercicio típico del tema 5, que es resolver la derivada parcial de una función de dos variables independientes. Vamos a hacerlo despacito, como para que podamos ver todos los pasos. La misma repetición de este ejercicio se da para cualquier otro. La función que tenemos es de dos variables, una función de x y de y. Las dos variables x e y aparecen en la función, por lo cual las derivadas parciales que podemos calcular van a ser dos. Una derivada de f respecto de x, es decir, que va a indicar cómo varía f cuando varía x, y otra derivada parcial de f respecto de y, que va a indicar cómo varía f cuando cambia y. Cuando nosotros hacemos el cálculo de una derivada parcial, lo que tenemos que tener en cuenta, más allá de la definición, obviamente que es un concepto previo al hecho de la técnica de derivar, es que cuando derivamos respecto de x, a los efectos de aplicar la regla de derivación de las funciones que nosotros conocemos de una sola variable, el resto de las variables independientes, en este caso y, permanece como si fuese una constante. Es decir, para nosotros derivar f de xy con respecto a x sería transformar a f de xy en una f de xa, y sería una constante a, y derivar respecto de x como si y fuese constante. Entonces, cuando ya procedemos a usar la técnica específica de derivación, visualizamos la función como una función de una sola variable. El primer término, derivado respecto de x, es 6x. Y el segundo término, derivado con respecto a x, sería 0. Ahora, por el chat, ¿por qué sería 0? Si alguien puede responder, por favor. El segundo término de la derivada parcial de f con respecto de x. ¿Por qué nos daría 0? Porque y es una constante, ¿no es cierto? Perfecto, Alejandra. Y lo consideramos de esa manera. Seguimos derivando y ahora tenemos que calcular la derivada parcial de f con respecto a la función, a la variable, y. Ahora, al derivar respecto de y, nosotros consideramos que la variable que permanece constante a los efectos de la derivación parcial es x. Mientras que y, la variable y, ahora en este momento varía. Con lo cual, ¿qué es lo que tenemos como resultado de la derivada de f respecto de y? Que en el primer término, al derivar 3x cuadrado respecto de y, como x se considera constante en esta instancia, nos da un 0. Y en el segundo término, derivamos respecto de y, x de todas formas no aparece, y bueno, aplicamos la técnica de derivación para funciones de una variable, el exponente 3 multiplica y nos queda la derivada. Las dos derivadas parciales
se calcularon como derivadas de una función de una sola variable, suponiendo que la otra variable se mantiene constante. Si ustedes se fijan, más allá de tomarse una buscapina, lo que nos queda entonces la derivada de f respecto de x, 6x, que se puede anotar o escribir como una letra f con un subíndice x. ¿Sí? Entonces, esos serían los casos que nosotros tenemos. Podemos ver ahora otro ejemplo de una función en donde en ambos términos aparecen las dos variables simultáneamente, o sea, tanto aparece x como y, lo cual, si bien no es un cambio en el concepto de la derivación que vamos a hacer, es un caso más general que el que vimos anteriormente, que en cada término había una sola variable independiente. Pero el procedimiento es exactamente el mismo. O sea, tenemos 5x cuadrado y al cubo menos 3x cubo y a la quinta, y tenemos que calcular las derivadas parciales. Nuevamente hay dos variables, implica que va a haber dos derivadas parciales, una respecto de x, una respecto de y las calcularemos como hicimos recién, buscando en cada paso que nosotros damos, tener en cuenta qué variables permanecen constantes. En el primer caso, o mejor dicho, en el primer término, para derivar respecto de x, tenemos una expresión en donde está x6, pero tenemos que recordar que a los efectos de la derivación y se mantiene constante, entonces vamos a derivar el valor de la función en x como si fuese una constante. Eso nos quedaría si me dicen por el chat qué nos quedaría antes de verlo en la pantalla. No veo nada en el chat. ¿Están ahí, chicos, todavía? Sí, ¿no? O sea, ¿qué nos quedaría como derivada de f? Aunque sea, lo pueden escribir más o menos, no con tantos firuletes, sino con como, a ver, 10 por i, muy bien Álvaro, 10 xy al cubo, 9x cuadrado y quinta. ¿Están de acuerdo? Sí, bueno, perfecto. Estamos todos de acuerdo. Entonces, digamos, ese valor que corresponde a la derivada de f de xy respecto de x, ya lo podemos poner porque es el resultado que nos da la derivación considerando a y como una constante. Entonces procedemos a escribir el resultado de esa derivación, que es el que puso Álvaro en el chat. 5y cubo surge como la constante que afecta a x cuadrado, y eso se multiplicaría por 2x, que es la derivada de la función considerando x como variable. Y para el segundo término, de la misma manera, estamos derivando respecto de x. Entonces 3 por i a la quinta queda como si fuese una constante, y 3x cuadrado es la derivada de x al cubo,
que por supuesto, haciendo los productos que están señalados, nos queda la expresión que comentó recién Álvaro. Observen que la derivada de f respecto de x sigue siendo una función de x y de y, que la podríamos derivar de vuelta respecto de x o de respecto de y. Sigue siendo una función. Ahora vamos con la otra derivada parcial, que sería la derivada de f respecto de y, y procedemos exactamente igual que hicimos con la variable x, ¿no es cierto? Consideramos ahora a x constante y derivamos respecto de y. En el primer término, ya sacamos la propaganda. En el primer término, nos queda 5x cuadrado, que sería la constante, por 3 por y al cuadrado. Y en el segundo término nos queda 3x al cubo, que sería la constante, por la derivada de y a la quinta, que es 5 y cuarto. Si digamos, a todo eso distribuimos a los productos que están indicados, nos quedaría 15x cuadrado y al cuadrado menos 15x al cubo y a la cuarta, que sería también una función de x y. Observen que acá hay algo que conviene recordar, en algún ejercicio se puede presentar o a nosotros nos puede interesar. Si nosotros derivamos la derivada de f respecto de x otra vez con respecto de x, tenemos que hacer igual que como hicimos cuando derivamos la función, es decir, considerar ahí constante y derivar. Lo mismo podemos hacer con la derivada de f respecto de y, la podemos derivar respecto de x. Ahora, no es lo mismo la derivada de f respecto de x otra vez derivada respecto de x que la derivada de f respecto de y una vez derivada respecto de x. Como las dos funciones de las derivadas parciales de x y de y son diferentes, sus derivadas segundas van a ser diferentes, salvo la excepción de las derivadas segundas cruzadas, que ustedes en este ejemplo lo pueden verificar. Si ustedes hacen la derivada de f respecto de x y a eso lo derivan respecto de y, ustedes tendrían que derivar 10x y al cubo menos 9x cuadrado y a la quinta derivado respecto de y. Y si hicieran la derivada cruzada, que sería la que está en el segundo renglón, digamos, de las dos ecuaciones, la derivada de f respecto de y, esa la derivan respecto de x, tendrían que derivar 15x cuadrado y cuadrado menos 15x cubo y cuarta respecto de x. Ahora, si ustedes comparan los dos resultados, la derivada de f respecto de x y respecto de y, con la derivada de f respecto de y con respecto a x, van a ver que le da lo mismo. Me voy al chat. ¿Entendieron lo último que les dije o fue medio rápido? Sí se entendió. Bueno, igual eso es un elemento simplemente de control para el caso que se pidan derivadas segundas y ustedes tengan que trabajar. Acá vamos a ver una función de dos variables, pero que ya es un poquito como, a ver, no diría más complicada porque todas las funciones son equivalentes en cuanto a complejidad. Pero sí, cuando a nosotros se nos presenta una función o una ecuación en donde aparece el seno de un ángulo o el coseno de un ángulo, o aparece una exponencial, ya, por lo menos a mí me pasa y a varios alumnos que les he preguntado en su momento, también les pasa como que nos da una sensación de complejidad, que no sé si es razonable o no, pero bueno, se produce. Y ahí cuando nosotros enfrentamos un ejercicio con el prejuicio de que va a ser muy difícil resolverlo, generamos digamos, una debilidad en nuestra capacidad de resolver el ejercicio.
no tiene nada que ver con la matemática en particular, sino simplemente con la actitud que uno desarrolla cuando resuelve un ejercicio. Es natural que uno cuando ve esta ecuación dice, uy, esta función no la voy a poder derivar bien o me voy a equivocar. Al menos hay más probabilidad de equivocarse en nuestra mente que en la primera de las que vimos hoy a la mañana. Y es así, es decir, porque eso es lo que uno piensa. Lo que tenemos que tener en cuenta es que más allá de lo difícil o compleja que nos parezca la función que tenemos que derivar, si nosotros razonamos y justificamos cada paso que damos en la resolución de un problema, hacemos, por ejemplo, derivamos respecto de x y consideramos y constante. Ponemos esa frase nada más. Cuando después ustedes escriben el resultado de lo que les da eso que pensaban hacer y aparece un error, el profesor que evalúa ese examen ya tiene otra mirada, porque el alumno quiso hacer esto, pero se confundió en tal paso. Y esto se lo comento porque estamos de cara a una evaluación. Después ya cuando ustedes trabajen en ingeniería, en temas específicos, no van a andar con tantas vueltas. Pero en esta etapa ustedes están estudiando y nosotros estamos evaluando. Así que cuando ven un ejercicio que se le puede complicar, como este que tiene exponencial y varias variables, cuando estén resolviendo el examen, es bueno para ustedes describir, aunque sea con un renglón, qué es lo que quieren hacer. Acá lo que nosotros vamos a hacer es lo mismo que hicimos al principio con el ejercicio más sencillo, calcular las dos derivadas. Acá el profesor que resuelve este problema pone como un recordatorio, acá a la derecha y arriba de la pantalla, ¿qué hacemos nosotros cuando tenemos una función compuesta en una variable? Por decirlo así, ¿se acuerdan cuando derivábamos respecto de x el seno de b, por ejemplo, y b era una función de x? La derivada del seno de b es el coseno de b, porque es la derivada de la función seno, y a eso lo multiplicamos por la derivada de b respecto de x. Eso en el caso de derivar una función de una variable. Para el seno es coseno, y para la derivada de una exponencial de una función compuesta, e a la b, por ejemplo, si b es una función de x, la derivada de e a la b respecto de x va a ser e a la b, que es la derivada de la función exponencial, que es igual a la función, por la derivada de b con respecto de x. Dicho eso, ahora nosotros tenemos que tener en cuenta que para la derivada de f respecto de x, ahí la vamos a considerar constante, pero a x no. Entonces, cuando derivamos el seno de 5x menos 2y, vamos a aplicar este esquema que está ahí, donde b en este caso sería 5x menos 2y. Y la derivada de b respecto de x sería, y acá paro, y pregunto en el chat, disculpen mi torpeza cuando voy de un lado a otro, pero bueno, necesito, ¿cuál sería la derivada de esa b, digamos que hay, o sea, la derivada de 5x menos 2y respecto de x? 5 Alejandra, correcto. Bien, Ana. ¿Qué es lo que tendríamos que agregar a la derivada de la función respecto del seno, digamos, ¿no es cierto? Entonces, ese 5 lo tendríamos que poner como si fuese el b' que está a la derecha y arriba de la pantalla, completando lo que sería nuestro primer término derivado con respecto a x. Ya escribimos al 5. Que se apure el profe, por favor. Muy bien. Bueno, puesto el 5, nosotros tendríamos que pasar al segundo término de la función. Y acá lo que tenemos es
la exponencial, cuya derivada es la misma, 3x cuadrado y sería la función que tenemos que analizar. Entonces, cuando calculamos ese b' que está ahí, lo que estaríamos calculando es la derivada de 3x cuadrado y respecto de x. Solamente eso, que en este caso va a ser 6x por y, que es una constante. Ahí está muy bien detallado en lo que hace el profe. O sea, el 2x, que está entre paréntesis, es la derivada de x como función, digamos, x al cuadrado, la derivada es 2x. Y después tenemos 3y, que sería la constante que acompaña, en ese caso, a la función. Y ahí nos queda para, digamos, resolver los productos que quedaron indicados, y ya nos quedaría la derivada de f respecto de x. De la misma forma procedemos para calcular la derivada con respecto a y. Ahí viene el anuncio de magistral ahora. Esto disculpen chicos, pero la verdad que no, todavía no sé cómo omitir los avisos. Ya vamos a mejorar para el año que viene, por lo menos para el segundo cuatrimestre. Entonces, la derivada de f respecto de y hacemos o procedemos de la misma forma. La derivada del seno, teniendo en cuenta que ahora es una función de y, es el coseno de la misma función, pero ahora tenemos que derivar el paréntesis respecto de y. Por eso nos queda menos 2 como resultado. O sea, nos queda menos 2 porque la derivada de menos 2y respecto de y es menos 2. Y en el segundo término procedemos de la misma forma. La función que tenemos es 3x cuadrado y es la variable independiente, x es supuestamente constante para este proceso de derivación respecto de y nos queda la misma función exponencial multiplicada por 3x cuadrado y derivado respecto de y, que sería 3x cuadrado. Resolviendo digamos, los productos que nos quedaron expresados, tenemos el resultado final, que serían las dos derivadas. Le recomiendo AdBlock, Álvaro. Bien, la anoto en este mismo instante. Ya le saco una foto a tu comentario en el chat. Dame un segundito. Gracias, ¿no, Álvaro? Ya está tomada. Bueno, a ver, de ese ejercicio, que es un ejercicio típico de parcial, al menos como parte de un ejercicio, o sea, que después se puede complicar, pero al menos como parte de ejercicio, este va a ser un ejercicio típico de parcial. ¿Les queda alguna duda en el proceso de derivadas parciales? Esto, reitero, es el caso más sencillo donde derivamos una función definida en forma explícita respecto de una o de la otra variable. La pregunta es si les quedó alguna duda en la técnica de derivación. No, bueno. Entonces ahora lo que vamos a hacer, si podemos, vamos a ver un video donde vamos a explicar el caso de derivadas
de funciones de varias variables que vienen dadas como función de función. Entonces, lo que se aplica en esos casos es la regla de la cadena, que ustedes la vieron para funciones de una variable, y ahora la vamos a ver para funciones de más de una variable. ¿Están viendo la pantallita que dice regla de la cadena, explicación y demostración? Bien, vamos para ahí. Cuando nosotros tenemos una composición de funciones, lo que decimos es que lo que está expresado en la notación que nosotros vemos como problema a resolver no es, en definitiva, lo que tenemos que resolver. Si hay una función f que es dependiente de una variable b corta, pero a su vez esa variable b corta es dependiente de otra variable x, lo que nosotros vemos cuando escribimos f de b en términos de b, en realidad es como una pantalla de lo que realmente es. O sea, lo que realmente es la función que depende de x. Y estamos viendo como digamos, una representación de la función en términos de otra variable, que a su vez depende de x, pero en definitiva, la que corresponde o la que hay que analizar es la función como función de la variable que realmente es independiente, no de la variable intermedia. Ese proceso de resolución de derivadas de composición de funciones o de funciones compuestas tiene siempre tiene dos como alternativas para encararlo. La primera es despejar, digamos, de la composición de funciones la, la real variable independiente y reemplazarla. Y la otra es, en vez de reemplazar, derivar como función compuesta. Por ejemplo, acá explica que hay una función b de x que es 3x cuadrado menos 5. Y una función f de b que es b a la cuarta. En realidad, la función f, y este es un tema más bien conceptual, teórico, pero es importante que lo veamos al resolver este problema, la función f depende de b, claramente, porque si es b a la cuarta, cuando b vale 1, la función vale 1, cuando b vale 2, la función vale otro número, o sea, no vale ya 1, sino que vale 2 a la cuarta, que vendría a ser 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, bueno, y así hasta el número que corresponda, que sería, pongámosle, 32. O, a ver, sería 2 al cuadrado, 2 al cubo y 2 a la cuarta, ¿no es cierto? Sí, exactamente. O sea que 8 al cuadrado, 64. Ese sería el valor de la función. Claramente, cuando cambia b, cambia el valor de la función, pero b no puede tomar cualquier valor. B está dependiendo de x. Entonces, en realidad, la función depende de x. Y lo que nosotros quisiéramos calcular en este caso sería la derivada respecto de x de la función b cuando b es 3x a la cuarta menos 5. Entonces, en vez de poner b a la cuarta, ponemos directamente el valor que toma la función. ¿Podemos derivar respecto de x 3x al cuadrado menos 5 a la cuarta? Y sí, podemos derivarlo.
el resultado nos va a dar en función de x, no en función de b. Cuando nosotros escribimos la función como una función compuesta, tendríamos como en el tercer renglón de esta serie de notaciones, f entre paréntesis b entre paréntesis x. Pero en definitiva lo que se ve a la izquierda, a la derecha del signo igual, es todo en función de x, que es la real función. Cuando nosotros hacemos la derivada de una función compuesta, como recién vimos en el ejercicio anterior, siempre aplicamos la regla de la cadena. De la misma forma que hicimos recién con el seno y con la exponencial. Es la derivada de la función original por la derivada de la variable original respecto de la variable realmente independiente. Esa regla de la cadena se aplica para funciones de 2 o de una o de 3 variables según corresponda. Entonces, en este caso, nosotros necesitamos para derivar sin reemplazar el valor de x en la correspondiente variable b, aplicar esa regla f' de b por b' de x. ¿Podemos calcular la derivada de f con respecto a b sin despejar? Y sí, porque nosotros sabemos que f es b a la cuarta. Y la derivada de cualquier función exponencial es el exponente por la función elevado a un exponente menor. Ahí está haciendo el profe todo lo correspondiente a la derivada de b respecto de x, que la vamos a necesitar para el segundo factor de la expresión, ¿no es cierto? La derivada de b respecto de x es 6x menos 5. Pero ahora vamos a calcular f' de b. Y f' de b es, con la misma regla de la derivada exponencial, de b a la cuarta en este caso, la derivada de f respecto de b nos quedaría... ¿Qué nos quedaría, chicos? La derivada de f... Uy, ya lo vieron, por Dios. Bueno, no, retiro la pregunta inmediatamente. Va a quedar 4 por b al cubo, porque derivamos b a la cuarta respecto de b, no respecto de x. Entonces, tenemos f' de b y tenemos b' de x, los dos factores que necesitábamos conocer. Por lo tanto, la derivada de x de 3x cuadrado menos 5x a la cuarta, derivada como función compuesta, sería el producto de f' de b por b' de x. 4b cubo por 6x. Ahí nos queda la derivada de f con respecto a x en función de b y de x. En realidad nosotros deberíamos expresar todo en función de x, que es la derivada que se nos pide. Pero conocemos cuánto vale b. b es 3x cuadrado menos 5. Entonces, en vez de b, ponemos el valor de b en términos de x. Y ese sería el resultado de la derivación. ¿Podríamos haberlo hecho directamente sin tener en cuenta la regla de la cadena? Sí. Podríamos haber derivado 3x cuadrado menos 5 a la cuarta respecto de x.
Como acá era una función exponencial, hubiéramos hecho todos los pasos necesarios. Primero derivamos el exponente como función de x, que sería 4 por el paréntesis por 6x, ¿no es cierto?, que es la derivada de 3x al cuadrado. Y después seguiríamos derivando así cada uno de los pasos que correspondería derivar. Y vamos a llegar exactamente al mismo resultado que llegamos aplicando la regla de la cadena. O sea, el resultado siempre va a ser el mismo, ya sea apliquemos la regla de la cadena o derivemos despejando. Acá, si cuando a ustedes les toque en el parcial un ejercicio de funciones compuestas para derivar, pueden usar el método que más les parezca. Nosotros preferimos que usen la regla de derivación de funciones compuestas, es decir, concretamente que usen la expresión que está a la derecha del signo igual en la fórmula recuadrada, es decir, f' de b por b' de x. O sea, que calculen las dos y que resuelvan. Pero en cualquier caso, en todo caso, si ustedes resuelven despejando y derivando respecto a la variable realmente independiente, también el problema tiene valor. Sí, convendría que ustedes digan cómo han hecho el procedimiento, ¿no es cierto? Lógicamente. Y ese sería el caso de una derivada de una función compuesta, en el caso más simple que sería una función en donde hay una función compuesta de una variable independiente, que es lo que nosotros recién acabamos de calcular. ¿Alguna duda con este caso de una función compuesta? A ver, chicos, ¿alguna duda en este caso de la función compuesta, que es, digamos, el más simple de los que vamos a ver, ¿no es cierto? ¿Está bien? Bueno, perfecto. El, el caso, digamos, que vimos recién, otra notación, digamos, es usar i para la función y considerar que estamos derivando aplicando la regla de la cadena con esta expresión mucho más, digamos, general, que después nos va a servir para funciones de más de una variable. Ahí el mismo ejercicio anterior, lo único que estamos analizando una función, digamos, de una variable. En la demostración de la fórmula es muy sencilla, se hace por definición. No se piden este tipo de demostraciones, pero si nosotros nos fijamos, la definición de derivada de una función de varias variables siempre se basa en la definición de la función de una derivada de una función de una variable. Así que, digamos, desde el punto de vista conceptual, no presenta mayores dificultades. En el caso de funciones compuestas de más de 3 variables, la regla de la cadena se aplica igual. Siempre hay que tener en cuenta que nosotros derivamos la función compuesta de forma tal que
abarcamos todas las derivadas parciales. O sea, si una función es compuesta de una variable independiente a través de dos variables intermedias, vamos a tener que calcular la derivada de esa función respecto a cada una de las dos variables intermedias y en cada término multiplicar a esa derivada por la derivada de esa variable intermedia respecto de la variable independiente. Si fuera una sola variable independiente. Si hay dos variables, ya se generarían como distintas ecuaciones para cada variable independiente. ¿Alguna duda respecto a la derivación de funciones compuestas? Bueno, Alejandra, eh, hay que, digamos, es bueno hacer algunos ejercicios prácticos, por decirlo de alguna forma, para resolver, porque a medida que uno va haciendo se va aprendiendo. eh, Se va, digamos, se va generando confianza en la resolución de los problemas. Siempre igual pueden despejar y resolver como derivan en forma directa. La idea que vamos a ver ahora en el próximo ejercicio es el caso que se nos presente una función compuesta de varias variables, pero definida en forma implícita. El caso más elemental, o sí, el caso más elemental, podríamos decir, es el de una función que tiene dos variables y que queda definida en forma implícita. Por ejemplo, si uno tiene la función f de x igual a 0 y la función específicamente sea x más y igual a 0, esa función f x más y igualada a 0 nos define implícitamente a y como función de x, o bien a x como función de y. Pero, concretamente, si nosotros queremos calcular la derivada de f respecto de x, por ejemplo, ya que es una función de f de xy, o la derivada de f respecto de y, tenemos que hacer un tratamiento especial para la función definida en forma implícita. Vamos a ver en el caso más general, eh, yo les diría, a ver, vamos a hacer una cosa. Un segundito. A ver, voy a tratar de mostrarle un ejemplo anterior a este porque me parece que podríamos mejorar un poco la comprensión. A ver si se ve esto. A ver, no se ve nada. Bueno, ahí están viendo algo.
con esfuerzo. Ay, ay, ay. Bueno, ahora sí están viendo. Sin tanto esfuerzo. Una función f de x igual a 0. Por ejemplo, x más y cuadrado igual a 0. Sería una función. Es una función de dos variables, x e y. La función en realidad es x más y cuadrado. Ahora, si x más y cuadrado es igual a 0, queda definida x como una función de y, o bien y puede quedar definida como una función de x. En este caso, por ejemplo, x sería menos y cuadrado, o bien y cuadrado sería igual a menos x. Y ahí habría que ver si hay un dominio, existen valores de x y de y que cumplen la función. Si nosotros quisiéramos calcular las derivadas de f respecto de x y la derivada de f respecto de y, siendo la función f de xy igual a x más y cuadrado, sería muy sencillo. Por ejemplo, la derivada de f respecto de x, ¿cuánto vale? Y la derivada de f respecto de y, pues yo le saqué el ejercicio, así que 2 y bueno, fabuloso. Entonces, eso lo pueden calcular inmediatamente. Pero para calcular eso tuvieron que despejar y explicitar f de x en términos de x y de y. A veces esa situación no se puede reemplazar tan fácilmente y llegar a la forma de derivación directa como hicimos recién. A veces lo que ocurre es que tenemos que establecer un procedimiento que evite o que permita evitar despejar la función. Por ejemplo, en este caso, que plantea otro profesor, habla de un sistema de dos ecuaciones. Dos ecuaciones en donde aparecen las variables x, z, u e y. Son 4 variables. Tenemos dos ecuaciones con 4 variables. Nosotros conocemos que un sistema de dos ecuaciones con dos variables queda unívocamente definido, por eso en vez de decir dos ecuaciones con dos variables, decimos dos ecuaciones con dos incógnitas en álgebra. Porque en realidad no son variables si ponemos dos ecuaciones porque no puede haber ninguna variable. O sea, lo mismo que una ecuación con una incógnita, no decimos una ecuación con una variable. Si decimos 3x es igual a 9, x no es variable, vale 3, digamos. En el caso de dos ecuaciones, si nosotros ponemos dos variables, ya no son variables porque quedan definidas y son incógnitas. Ahora, si en dos ecuaciones ponemos tres variables, cuando le damos el valor a una de ellas, las otras dos quedan definidas, ya serían incógnitas. Entonces ahí decimos que esas dos otras variables son funciones definidas en forma implícitas de la tercera variable. A ver, acá voy a preguntarles si entendieron algo o no. ¿Se entendió eso último que dije de los sistemas? Bien, Alejandra. O sea, eso es en términos generales la idea de una función definida en forma implícita, ¿no es cierto?
Acá en este caso tenemos cuatro variables, inicialmente x, y, z y u, y dos ecuaciones. Lo que nosotros tenemos es que dos de esas variables en realidad van a ser independientes y las otras dos van a ser dependientes, u y z en este caso, y x e y serían las independientes. Eso obviamente nosotros lo podemos determinar, cuáles queremos que sean las independientes y cuáles queremos que sean las dependientes si no está definido previamente. Entonces, lo que nosotros decimos con un sistema de estas características es que el sistema, en general, define a z como función de f de x, y a u como función, en este caso g, de x, y. X e y serían las únicas dos variables independientes. Y z y u serían dos variables dependientes. Nosotros podemos calcular las derivadas de la función respecto a las variables independientes. Ahora, ¿cuál vendría a ser la función? Y bueno, como recién vimos, para el caso de una variable, la función de x, x más y cuadrado, ahora acá tenemos dos ecuaciones. Tenemos dos variables independientes. Entonces, si x e y son las variables que llamamos independientes, vamos a tener dos funciones, una f mayúscula y una g mayúscula, que van a ser función de las cuatro variables, pero que quedan definidas dos funciones, una que es z respecto de f de x, y otra que es u, definida por otra función g de x. O sea, en definitiva, el sistema de dos ecuaciones con cuatro variables define que de esas cuatro variables, dos serán independientes y en las otras dos van a quedar dependiendo de las primeras dos. La notación, por ejemplo, acá en los dos últimos renglones, establece una notación, le asigna a la primera ecuación de la propuesta la función f de las cuatro variables. Y a la segunda ecuación la función g de también las cuatro variables, que las conocemos. Hay después condiciones que se tienen que dar para que esas ecuaciones definan en todos los puntos a las variables dependientes, que son, como recién vimos, por ejemplo, si nosotros tenemos x igual a menos la raíz de x igual a menos y cuadrado o y más menos la raíz de x, ya para x negativo no vamos a tener la posibilidad. El cumplimiento de las propiedades, bueno, se debe verificar que en los puntos que nosotros queremos resolver la ecuación, la función esté definida justamente. Esa es la idea de que el sistema define una función en forma implícita. Para nosotros calcular las derivadas, el procedimiento habitual es construir el determinante jacobiano. Acá habla en términos de gradiente, que es lo mismo, ¿no es cierto? A ver, vamos a avanzar un poquito más para ver esto. La condición para que la función quede definida en forma implícita es que el jacobiano de la transformación no sea cero, digamos.
En este caso, el jacobiano se arma con las derivadas de las dos funciones respecto a las dos variables que son dependientes. F respecto de z, f respecto de u. Y nosotros lo que vemos es que ese jacobiano nos da menos 4, que es lo que está abajo. Ahora voy a sacar la rayita esta. Nos da menos 4. Ese menos 4 indica que no es 0. Siempre el jacobiano está compuesto por las derivadas parciales de las funciones que integran el sistema respecto de las variables dependientes. Esa sería como una condición para que las funciones o el sistema de ecuaciones defina implícitamente a las variables dependientes en función de las variables independientes. Para el cálculo de la derivada en particular, o sea, una vez que nosotros definimos o afirmamos que el sistema define implícitamente a las dos funciones, porque el jacobiano es distinto de 0, vamos a calcular las derivadas parciales, f' de x, f' de y. Para nosotros, digamos, en este caso particular, significa que vamos a calcular la derivada de z respecto de x. Z es una de las funciones definidas implícitamente. Y la derivada de u respecto de x, la derivada de z respecto de y, la derivada de u respecto de y. Eso es todo lo que podemos calcular. Para calcular esas derivadas parciales, nosotros tenemos establecidas las dos funciones, f y g. El jacobiano de la transformación siempre va a ser 0 por lo que vimos recién. Entonces, cuando derivamos respecto de x, que nosotros tenemos dos variables, ¿no es cierto?, x e y. Si derivamos z respecto de x, vamos a construir ese jacobiano con las funciones f y g como primera fila, tanto en el numerador como en el denominador. Y armamos el denominador con la variable dependiente que estamos derivando, que en este caso sería z. Y nos queda ese determinante. La variable independiente respecto de la cual derivamos corresponde que se ubique en el numerador. Eso surge si nosotros hacemos el desarrollo de aplicar la regla de la cadena a las dos ecuaciones, una por una, definidas implícitamente. O sea, la demostración no es muy compleja. Ahora, si vamos a evaluar eso en un punto determinado, ese punto es x0 y 0, por ejemplo, pero a su vez genera un punto z0, u0. O sea que nos quedaría el valor de x0 y 0, z0 y u sub 0. Planteado ese determinante, bueno, que se puede anotar más sencillamente de la forma que ahora el profe lo está poniendo, siempre la regla de la cadena nos permite manejar mnemotécnicamente que cuando derivamos una variable dependiente respecto de una independiente según el sistema las define, manejamos el determinante con la regla mnemotécnica. Entonces, bueno, ahí después ya el profe va a calcular un plano tangente y demás. Hasta ahí lo que está haciendo es calcular las derivadas parciales de las funciones definidas en forma implícita.
Bueno, hay comentarios de esta última parte de derivación de funciones implícitas. ¿A dónde se quedaron o se pudo entender algo? Chicos, esta última parte de derivación de funciones implícitas, el concepto al menos con la primera que vimos y el sistema de dos ecuaciones, eh, de, digamos, pensar que nosotros estamos derivando respecto de variables que definen de alguna manera a otras variables que son dependientes. ¿Por qué decimos que están definidas en forma implícita? Bueno, porque no está escrita la función despejada. Por ejemplo, en el caso de recién no estaban z ni u despejadas. Y para calcular la derivada de z respecto de x o de z respecto de u, no despejamos. O sea, no nos hizo falta despejar aplicando la regla de la cadena. Cosa que si no aplicáramos la regla de la cadena, sí deberíamos despejar. Pero como se trata de un sistema de dos ecuaciones, a veces no es tan sencillo sacar a z o a u como función de x e y. En la primera que vimos, o sea, en la del papelito que con mucho esfuerzo podían leer, la despejada era más sencillo, digamos. Si x más y cuadrado es igual a 0, bueno, queda claro que x es igual a menos y cuadrado. Pero en otros casos, como un sistema de ecuaciones, no es posible despejar. Ahora escucho o leo comentarios. Hola. En el ejercicio 10 de la práctica me surge una duda. Dale, Alejo. Voy buscando el ejercicio 10. O, a ver. Ya estoy con ustedes, chicos. Este que está acá es el 10. Ahí va a aparecer. Este que estoy mostrando acá es el 10 ya corregido. El 8
Decime, Alejo, ¿cuál? ¿El 8 o el 10? Así lo hacemos. Veamos el 10. Bueno, veamos el 10. En el 10, yo lo escribí distinto a como está en la guía. En la guía dice, por ejemplo, x más y al cuadrado igual a u. O dice y más z cuadrado igual a b. Acá, para empezar a trabajar con el sistema de ecuaciones definidas en forma implícita, es conveniente poner a todas las funciones respecto de, o en la misma condición, digamos, a todas las funciones, igualadas a cero. Eso nos dejaría esas tres funciones que están ahí, que las podemos llamar f1, f2 y f3. Y se nos puede pedir las derivadas de x respecto de u, de y respecto de u, de z respecto de u. Pero más allá de lo que se nos pida, nosotros tenemos que analizar esas tres ecuaciones, concretamente, qué funciones definen en forma implícita. ¿Cuántas variables tenemos en ese sistema de tres ecuaciones en total? ¿Cuántas variables ustedes pueden distinguir? Bueno, 6 variables. ¿Cuántas ecuaciones tenemos? Bien. ¿Cuántas variables podrían ser independientes? Tres, Ezequiel. Entonces, ahora, nosotros tenemos que proceder a elegir cuáles son las variables dependientes e independientes. Olvidémonos de lo que pide el ejercicio, que en este caso el ejercicio dice ya directamente que tenemos que calcular la derivada de x respecto de u, por ejemplo. Pero por un momento nos olvidemos de eso y hacemos una lista de las 6 variables. X, Y, Z, U, B y W. 3 de esas van a ser independientes. Y las otras 3 no. Dependerán de las primeras 3. Nosotros tenemos la libertad de elegir cualquiera, siempre que el jacobiano que se forme en el sistema no sea 0. Nosotros tenemos estoy escribiendo, chicos, ya les muestro. Nosotros tenemos tres funciones, F1, F2 y F3. Esas 3 funciones son funciones de 6 variables. Como hay 3 ecuaciones, 3 de esas variables no van a ser independientes. Fijamos el valor de 3 y las otras 3 ya quedan definidas. Lo que nosotros tenemos que
garantizar para que estén definidas en forma implícita las tres que nosotros elegimos, es que cuando armemos el jacobiano, con las tres funciones f1, f2 y f3, las variables que elijamos para derivar cada una de las funciones, ya sea x, y, z o lo que nos parezca, o u, b, w, o x, u y z, supongamos, ese jacobiano no nos puede dar 0 en ningún punto de los que querramos analizar. En este caso particular, el ejercicio pide, o la consigna dice, calcular la derivada de x, respecto de u. Ahora, si el ejercicio pide calcular la derivada de x respecto de u, al menos para el caso de x y u, ¿dónde está? Acá. Esta es la consigna. Si el ejercicio pide derivar x respecto de u, ¿qué pista les está dando para determinar cuáles son las variables dependientes e independientes en este problema? ¿Qué dirían ustedes? U es independiente. Perfecto, porque estamos derivando respecto de u. Y x es dependiente porque la estamos derivando. Ahora, el ejercicio no solo pide la derivada de x respecto de u, sino que además, digamos, el ejercicio 10 pide también respecto de u las derivadas de y de z. O sea, lo que pide el ejercicio son estas tres. La derivada de x respecto de u, la derivada de y respecto de u y la derivada de z respecto de u. Ahí ya es como que el mismo enunciado nos está diciendo cuáles son las variables independientes. ¿Cuáles serían las variables independientes para ustedes? Está bien. Entonces, u, b y w serían las variables independientes. Y el jacobiano, lo que vendría a ser el jacobiano del sistema. Tenemos F1, F2 y F3. O sea, el denominador de la fórmula para calcular la derivada implícita de cada una de las funciones. Supongamos, a nosotros nos piden la derivada de x respecto de u. Es la primera que nos queda, ¿no es cierto? La primera que nos piden es la derivada de x respecto de u. Tenemos que calcular. Vamos a usar otra hojita. Un segundo, por favor.
sea, nosotros tenemos que calcular la derivada de x respecto de u. No queremos despejar x del sistema de tres ecuaciones, porque nos puede llevar mucho trabajo. ¿Alcanza? A ver, no ven nada ahí. ¿Ahí alcanzan de ver la expresión? Bueno, nosotros en este caso vamos a intentar calcular la derivada de x respecto de u. No vamos a despejar x en función de u, eliminando las otras cuatro variables del sistema de tres ecuaciones, porque nos podría costar mucho esfuerzo. ¿Se entiende lo que les quiero decir? O sea, podríamos despejar x como función de u del sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, haciendo operaciones algebraicas de eliminación o sustitución. Pero es un camino que empieza y no sabemos si termina en algún momento. En este caso las ecuaciones no son complicadas, pero puede haber otro tipo de ecuaciones más complicadas. Entonces vamos a aplicar la regla de derivación de funciones compuestas, que es lo que en el ejemplo de recién habíamos iniciado. La derivada de x respecto de u se conforma por el cociente entre dos determinantes. Un determinante en el numerador y un determinante en el numerador. Recuerden que el profe recién mostraba cómo había un cambio en la posición de las variables. Nada más que ahora acá tenemos, en vez de dos variables, tres variables. Nosotros acá estamos derivando respecto de u. Quiere decir que b se mantiene constante. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora tenemos que ponerlos con respecto a qué derivamos. Ahora tenemos que ver, bueno, si estamos bien, ahora tenemos que ver con respecto a qué derivamos cada una de las funciones. Recordando el ejemplo que hizo el profe recién, ¿qué subíndices pondrían en la segunda y la tercera fila de ambos determinantes? Empecemos por el de arriba. Perdón, a ver, me expresé mal. En la segunda y tercera columna de ambos determinantes. Empecemos por el de arriba. Dejemos la primera columna que nos toca a x y a u al margen. Derivada de f respecto a b. Bueno, en ambos determinantes, Sandra, en la segunda columna, derivada de f respecto de b. A ver. No sé si se va a ver, pero espero que sí. Lo que decís, Sandra, es esto. Bien. ¿Están de acuerdo alguien más, además de Sandra, con que la segunda columna podría ser así? Hola.
Ya terminamos, un segundito más. Darío está de acuerdo. Bien, Darío. Gracias. Y la tercera columna, con el mismo criterio, deberíamos usar la otra variable, que es W. Fíjense que estamos usando variables independientes, ¿no es cierto? De las que nosotros definimos como independientes al menos. ¿Se ve? Ahora, en la primera columna es donde estamos actuando con las con las dos variables que estamos considerando, x y u. Para calcular la derivada de x respecto de u, en el numerador, primer columna, respecto a quién derivamos. Bueno, entonces ahí veo tres respuestas, todas coinciden que estamos de alguna manera haciendo lo que recién hizo el profesor, pero en este caso es como que son 6 las variables, no son 2. Por eso tenemos un sistema de 3 filas por 3 columnas. Bueno, ahí Álvaro, vos estás derivando respecto de todas las variables independientes. Lo que, digamos, a nosotros nos queda digamos, de este ejercicio, primero, a ver, vamos a tratar de explicar lo mejor posible, digamos. Primero, el concepto o la definición de variable independiente o dependiente es algo que nosotros arbitrariamente hacemos. En este caso, el sistema tiene 6 variables que arbitrariamente podemos elegir como dependientes o independientes. En el caso de que nosotros elijamos unas u otras, vamos a resolver el sistema en uno u otro sentido. Cuando a ver, nosotros definimos las variables independientes, estamos de alguna manera estableciendo cuál es el comportamiento del sistema. Lo que dice Álvaro, por ejemplo, poner a x ahí, podemos derivar respecto de x, y, z, tanto en el numerador como en el denominador, y hacer, por ejemplo, la derivada de u respecto de x, y ahí cambiaríamos el concepto de cuál es la variable independiente o dependiente. En cualquiera de los casos, en el momento que ustedes definan el valor de sus variables dependientes o independientes, es el momento en que queda definido el determinante. Eso, por ejemplo, para resolver un ejercicio, lo más conveniente es, el primer ejercicio que hicimos era de 2 variables, que es muy sencillo. Podemos hacer otro de 2 ecuaciones, con 3 incógnitas o con 4 incógnitas. Y es despejarlo y pueden llegar a la conclusión de dónde quedan las variables dependientes o independientes. El resultado que les va a dar el ejercicio va a ser el mismo,
porque el sistema es uno solo, salvo en la formulación del determinante va a haber diferencia, pero el número de la derivada, o sea, la derivada de x respecto de y, de x respecto de u, o si hacemos al revés, de u respecto de x van a ser valores distintos, pero hagamos por cualquier método que lo hagamos, deben coincidir. No sé si está claro. Podemos repasarlo a esto. Es que, a ver, el resultado es... no, el camino no es único. No porque el sistema es uno solo y el resultado debería ser el mismo siempre que no haya errores. Pero cómo uno analiza cuáles son las variables independientes o dependientes es una cuestión de arbitraria mientras que no estén definidas. Si yo tengo el tiempo, la temperatura y otra como dos variables independientes y el volumen y la presión como dependientes, yo no puedo elegir, porque si yo lo que tengo control es sobre la temperatura y el tiempo varía solo, no manejo la presión ni el volumen. Ahí queda claro cuáles son las dependientes o independientes. Ese es un proceso real. Cuando nosotros trabajamos con letras, sin identificar ningún proceso real, las variables dependientes o independientes pueden ser cualesquiera. ¿Sí? Bueno, chicos, la semana que viene haríamos un ejercicio, un par de ejercicios máximos y mínimos e integrales el martes que viene. Y ya les digo que voy a habilitar el foro. Ahora vayan a la clase práctica, así resuelven algunos ejercicios más del tema 5 y algo del tema 6. Muchísimas gracias. Sí, Claudio.